a lo loco, pero su larga carrera también incluyó papeles en westerns, cine negro y épicos como Espartaco. Sin embargo, fue su vida fuera de pantalla a temperatura con 6 esposas, 6 hijos y un montón de aventuras amorosas. Pero hay hechos más volátiles sobre Tony Curtis, el enigmático siguen ocultos. Ahora, la hija de Tony Curtis finalmente confirma lo que muchos han sospechado durante mucho tiempo, superando adversidades en la vida, creciendo como Bernard Schwartz en el Bronx durante la década de 1920. Tony Curtis enfrentó una infancia marcada por la adversidad y la tragedia. Familia con dificultades económicas, vivió en una habitación pequeña en la parte trasera de la sastrería de su padre, donde la pobreza era una compañera constante, en que los padres de Curtis, incapaces de proporcionar suficiente comida, tuvieron que enviarlo a él y a sus hermanos a un orfanato durante un mes de sus circunstancias. Pero los desafíos no terminaron ahí para el joven Curtis. La tragedia golpeó nuevamente cuando Curtis perdió a su amado hermano Astador con solo 12 años. La pérdida dejó un profundo impacto en él, sumándose al peso de su ya difícil crianza. Las dieron ahí para la familia Curtis. La enfermedad mental proyectó una sombra oscura sobre sus vidas, afectando a varios miembros. La madre de Curtis luchó contra graves problemas de salud mental que se manifestaron en comportamientos perturbadores. A menudo sometía a Curtis y a sus hermanos a abusos físicos, las circunstancias ya desafiantes que enfrentaban. Mientras Curtis reflexiona sobre su infancia, recuerda la angustia causada por el deterioro del estado mental, el profundo impacto que tuvo en la dinámica familiar. A pesar del diagnóstico de esquizofrenia, la familia de Curtis continuó enfrentando desafíos. Robert también heredó la enfermedad mental de su madre, lo que llevó a su institucionalización. Esta carga adicional pesó mucho en Curtis y complicó las que enfrentó en su juventud. A pesar del entorno tumultuoso en casa, Curtis mostró resiliencia e ingenio callejero mientras navegaba por las duras. Participando en peleas callejeras como medio de supervivencia, siempre priorizó proteger su rostro, una decisión que resultaría crucial en su futura carrera. Él, que su llamativa apariencia llamaría la atención de los cazatalentos, eventualmente llevándolo de las calles ásperas de Nueva York al glamoroso mundo. Llegar a la fama. Después de llamar la atención de un agente de talentos mientras lidiaba con clases de actuación y un trabajo de conducción a fin de mes, el camino de Tony Curtis hacia la fama dio un giro afortunado. Fue una suerte que el agente que lo descubrió resultara ser la sobrina de O. Selznick, el productor detrás de películas icónicas como Lo que el viento se llevó. Con esta conexión, Curtis se encontró en el camino. Al llegar a Hollywood, Bernard Schwartz no perdió tiempo en reformularse como Anthony Curtis, un nombre que pensaba que sonaba más estelar. Bajo la guía de Selznick, un contrato con Universal Studios, donde comenzó su viaje con pequeños papeles en varias películas. Además de actuar, también recibió entrenamiento en esgrima preparándose para futuros roles. Aunque al principio dudaba de sus posibilidades de triunfar, Curtis estaba principalmente motivado por la idea de ganar algo de dinero, la atención de las admiradoras, sin saber que estaba destinado a mucho más. Antes de su icónico papel junto a Marilyn Monroe en Con faldas y al Curtis ya había compartido una conexión romántica con la legendaria actriz. De hecho, mucho antes de que su química en pantalla fuera evidente, Curtis de barbacoas casuales en la playa y compartían momentos juntos. Sin embargo, su relación, como muchas en Hollywood, tuvo sus altibajos. En la vida de Curtis, no fue la única mujer que captó su atención. Ingresa Janet Leigh, una estrella de Hollywood cuyo atractivo rivalizaba con el de... Conocida por su papel inolvidable en Psicosis de Alfred Hitchcock, el encanto de Leigh cautivó a Curtis, y los dos comenzaron una relación romántica. Se convirtió rápidamente en el tema de conversación en Hollywood, y parecía que estaban destinados a vivir felices para siempre. Sin embargo, su relación se vio amenazada, que puso en peligro sus planes de matrimonio. En medio del brillo y glamour de Hollywood,
el incipiente romance de Tony Curtis con Janet Leigh en Monumental. Curtis, bajo contrato con Universal International, se encontró en una posición precaria cuando los ejecutivos del estudio vehementemente a sus planes de casarse con Leigh. El estudio veía el estatus de galán de Curtis como algo fundamental para su carrera, y tenían su vida personal. En un intento por controlar la imagen de su estrella, Universal International incluso llegó a sugerir una unión entre Curtis y Piper Laurie, con la esperanza de capitalizar su química en pantalla. Sin embargo, Curtis no era alguien que se dejara intimidar fácilmente. Criado en las difíciles calles del Bronx, tenía un espíritu resiliente forjado a partir de su difícil crianza. Cuando se enfrentó al ultimátum del estudio, había que tomar cartas en el asunto. En un movimiento audaz, Curtis y Leigh decidieron fugarse para casarse en 1951, escapando a cambiar votos en una ceremonia privada. Con solo el amigo cercano de Curtis y compañero actor, Jerry Lewis, como testigo, la pareja selló su amor Lake Hollywood. Sin embargo, al regresar a Tinseltown, se prepararon para las inevitables consecuencias de sus nupcias improvisadas. A pesar de las preocupaciones, el matrimonio improvisado de Tony Curtis con Janet Leigh resultó ser un golpe de suerte para sus carreras. Su química en pantalla y romance en la vida real, audiencias, llevándolos a la cima del estrellato de Hollywood. Sin embargo, mientras Curtis incursionaba en papeles cómicos, su carrera sufrió un contratiempo en la película Hijo de Alibaba. El intento de Curtis por imitar un acento persa se convirtió en objeto de burla, especialmente la línea «Ay de mi padre», que fue entregada con un humor involuntario reminiscente de un taxista del Bronx. Aunque las risas del público parecían inofensivas, a pecho, afectado profundamente por las críticas. Desafortunadamente, este contratiempo fue solo uno de los muchos desafíos que Curtis enfrentaría en su carrera. Del revés, Curtis perseveró, mostrando su resistencia y determinación para superar la adversidad en el mundo despiadado de Hollywood. Y personal. En medio de su creciente vida familiar, Tony Curtis se encontraba equilibrando hitos personales y profesionales. Mientras en Hollywood, su vida personal estaba experimentando cambios significativos. Tras el nacimiento de sus hijas Kelly y Jamie Lee con Janet Leigh, Curtis los desafíos de la paternidad junto con su próspera carrera como actor. Sin embargo, a pesar de su éxito exterior, la vida personal de Curtis estaba. Durante este periodo, Curtis consiguió lo que se convertiría en su papel más icónico en la película clásica Con faldas y a lo loco, en 1990. Protagonizando junto a Marilyn Monroe, la película catapultó a Curtis a nuevas alturas de fama y consolidó su estatus como leyenda de Hollywood. Tras de las cámaras, las tensiones eran altas ya que Monroe luchaba con demonios personales, causando a menudo retrasos en el set y discordia entre el elenco. Una vez en buenos términos con Monroe, se encontró en desacuerdo con la atribulada estrella a medida que las presiones del rodaje se intensificaban. Y el glamour de Hollywood, la vida personal de Tony Curtis estaba llena de turbulencia y controversia. A pesar de su carisma en pantalla, fuera de las cámaras a menudo dejaba mucho que desear, causando fisuras tanto en sus relaciones profesionales como personales. Durante el rodaje de el comentario desconsiderado de Curtis sobre preferir besar a Hitler sobre Marilyn Monroe sorprendió y ofendió a muchos, empañando su reputación. Sus comentarios insensibles no solo insultaron a Monroe, sino que también revelaron una falta de empatía y respeto hacia su coprotagonista. El matrimonio de Curtis con Janet Leigh estuvo marcado por la infidelidad y la discordia. Mientras Leigh luchaba con sentimientos de superioridad e insatisfacción, las constantes infidelidades de Curtis solo exacerbaban las tensiones entre ellos. Desde rumores de aventuras con estrellas de Hollywood, hartas de amor por otras mujeres, las indiscreciones de Curtis proyectaban una sombra sobre su matrimonio y debilitaban aún más su ya frágil vínculo. La incapacidad de Curtis para permanecer fiel a Leigh
resultó ser el golpe final para su tumultuosa relación. A pesar de su química inicial y el éxito, su matrimonio sucumbió al peso de la infidelidad de Curtis. Matrimonio y problemas de relación. Los celos y la paranoia de Curtis sobre Leigh lo llevaron a lugares oscuros, consumiéndolo con sospechas e inseguridades. Convencido de que Leigh le era infiel, Curtis recurrió a llamadas telefónicas para controlarla, alimentando sus temores irracionales de traición. En un giro extraño del destino, Curtis incluso albergaba sospechas sobre de Leigh con su amigo cercano, Frank Sinatra, a pesar de no contar con ninguna evidencia que respaldara tales afirmaciones. La atmósfera de confianza finalmente pasó factura al matrimonio de Curtis y Leigh, creando una brecha que resultó insuperable. Irónicamente, los celos infundados podrían haber jugado involuntariamente un papel en llevar a Leigh a los brazos de Sinatra. Si bien los detalles de su relación permanecen envueltos en especulaciones, ese tratamiento obsesivo de Curtis contribuyó al desenlace de su unión una vez prometedora. Tras la disolución de su matrimonio con Leigh en 1962, lidiando con las secuelas de su relación fallida. A pesar de sus intentos iniciales de seguir adelante, el rebote de Curtis tomó un giro desastroso, espiral descendente de comportamiento autodestructivo e indulgencia temeraria. En medio del tumulto de su matrimonio fallido con Janet Leigh, Curtis trabajó, asumiendo roles desafiantes que empujaban los límites de las convenciones de Hollywood. Su interpretación en la épica película Espartaco, junto con Laurence Olivier, marcó un momento crucial en su carrera. Sin embargo, no estuvo exento de controversia, ya que la película incluía una atrevida escena que insinuaba matices homoeróticos entre los personajes de Curtis y Olivier. A pesar de la renuencia inicial de los productores a incluir la escena debido a Curtis y Olivier, abogaron vehementemente por su inclusión, reconociendo su mérito artístico y su significado temático. Sus esfuerzos, aunque temporalmente, ya que la escena finalmente fue omitida del corte final de la película. Sin embargo, el compromiso inquebrantable de los límites del cine mostró su determinación para desafiar las normas sociales y explorar temas complejos en la pantalla. Tras su divorcio de Janet Leigh, dio tiempo en embarcarse en un nuevo capítulo de su vida personal. En un romance vertiginoso, inició una relación con Christine Kaufman, su compañera Taras Bulba. A pesar de la notable diferencia de edad, Curtis tenía 38 años y Kaufman apenas 17 en ese momento, acción que cautivó la atención del público. Sin embargo, su unión pronto enfrentaría su propio conjunto de desafíos, que finalmente llevarían a consecuencias de Curtis. Mientras Tony Curtis navegaba las aguas turbulentas de su vida personal, su carrera profesional también enfrentaba desafíos significativos. Tras y su controvertido matrimonio con Christine Kaufman, Curtis se encontró lidiando con una imagen pública deteriorada. Una vez aclamado como el queridísimo de Hollywood, su unión con Kaufman lo retrató de manera menos halagadora, con críticos y audiencias cuestionando su juicio y motivaciones. La caída en la popularidad exacerbada por una serie de películas cómicas a lo largo de la década de 1960 que no lograron resonar con el público. A pesar de sus extras románticas, Curtis luchó por recapturar la magia que lo había hecho querido por los fanáticos. A medida que los ingresos en taquilla disminuyeron, quedó Curtis como protagonista en películas livianas, estaba disminuyendo. En un intento audaz de revivir su carrera y recuperar su posición en Curtis, tomó la decisión clave de alejarse de las comedias y abrazar papeles más oscuros y desafiantes. Este cambio transformador culminó en su interpretación en serie, en la película de 1968, El Estrangulador de Boston. A pesar del controvertido tema, la actuación de Curtis de la crítica. Sin embargo, mientras Curtis encontraba redención profesional en la pantalla grande, su vida personal continuaba en espiral hacia Curtis. Rápidamente pasó página de su matrimonio anterior al casarse con Leslie Allen,
una modelo que resultó ser 20 años más joven que él. Que levantó más de una ceja, intercambió votos con Allen poco después de finalizar su divorcio de su esposa anterior. A pesar de la rapidez de la parecía manejar el divorcio con relativa facilidad, pero sus acciones pronto tomaron un giro preocupante. Tras su divorcio de Kaufman, su ex esposa sus dos hijas, Alexandra y Allegra. Sin embargo, Curtis, reacio a estar separado de sus hijos, tomó cartas en el asunto. Sin el consentimiento, se llevó a las niñas y las trajo de vuelta a Estados Unidos. Aunque Kaufman inicialmente permitió que Curtis cuidara de las niñas, la situación pronto Curtis asumió el papel de padre de sus hijas durante unos años. Pero comenzaron a circular rumores sobre su estilo de vida problemático. Informes sugerían la adicción a las drogas, y su nueva esposa era conocida por entregarse a la bebida en exceso. Preocupada por el bienestar de sus hijas en ese entorno, medidas. Durante este periodo, Tony Curtis experimentó una gran caída, pasando de ser el galán más buscado de Hollywood a un actor venido a menos, una adicción paralizante. Se encontraba protagonizando películas de bajo presupuesto para la televisión durante el día, mientras recurría a pastillas y alcohol durante la noche. A medida que los rumores sobre sus luchas se propagaban, la exesposa de Curtis intervino, instándolo a enviar a sus hijas de regreso con ella, centrarse en enderezar su vida. Respondiendo a la súplica de su exesposa y reconociendo la necesidad de cambio, Curtis tomó una acción, puso fin a su matrimonio con Allen y tomó la valiente decisión de buscar ayuda para su adicción. Optando por un programa de rehabilitación adaptado a Curtis ingresó en el renombrado Centro de Tratamiento Betty Ford. A pesar de las lujosas instalaciones, Curtis abordó su recuperación, comprometiéndose a abandonar sus hábitos destructivos de un plumazo. Sin embargo, incluso en su nueva sobriedad, Curtis no pudo sacudirse su matrimonio. Abrazando su estilo de vida sobrio, Curtis buscó compañía una vez más, encontrándola en la actriz Andrea Savio. A pesar de su Savio tenía solo 21 años, mientras que Curtis tenía 59, la pareja comenzó un romance. Sin embargo, su relación no estuvo. En un giro del destino, Savio había interpretado previamente un papel en Bus Stop, un papel asociado famosamente con la exnovia de Curtis, lo que agregaba una dimensión inquietante a su conexión. En sus proyectos cinematográficos posteriores, Tony Curtis no logró ganarse el afecto de los fanáticos, llevó a buscar consuelo en otro matrimonio. Después de separarse de Savio y aparentemente desencantado con las relaciones con jóvenes estrellas, Curtis dirigió a alguien fuera de la industria del entretenimiento, una abogada llamada Lisa Deutsch. Sin embargo, sus esperanzas de una unión más estable fueron, ya que su matrimonio con Deutsch terminó después de apenas 18 meses. A lo largo de su tumultuosa historia romántica, Tony Curtis reconoció aversión por las mujeres más jóvenes, un rasgo que humorísticamente referenció al bromear. No sería atrapado muerto con una mujer lo suficientemente mi esposa. Esta predilección por la compañía juvenil fue evidente incluso en su quinto matrimonio, donde su cónyuge tenía asombrosos años menos que él. En medio de los altibajos matrimoniales de Curtis, la tragedia golpeó a la floreciente familia Curtis. Durante el perinto divorcio, la familia sufrió una pérdida desgarradora cuando el hijo de Curtis, Nicholas Allen, sucumbió a complicaciones relacionadas con las drogas. Con solo 23 años, el fallecimiento prematuro de Nicholas dejó un vacío profundo en la familia Curtis, y Tony Curtis expresó que fue la tristeza más devastadora que había experimentado. Pérdida trágica y relación secreta con Marilyn Monroe. En matrimoniales de Curtis, la tragedia golpeó a la floreciente familia Curtis. Durante el periodo posterior a su quinto divorcio, la familia sufrió una pérdida cuando el hijo de Curtis, Nicholas Allen, sucumbió a complicaciones relacionadas con las drogas en Provincetown. Con solo 23 años, el de Nicholas dejó un vacío profundo en la familia Curtis,
Y Tony Curtis expresó que la pérdida de su hijo fue la tristeza más devastadora que había experimentado. El historial parental de Curtis no fue exactamente estelar, como lo evidencia su relación problemática con sus otros hijos. Recientemente, Curtis, conocida por su papel en la franquicia de Halloween, valientemente habló sobre un oscuro capítulo que compartió con su padre. Relatando sus luchas pasadas, Jamie Lee reveló que una vez se involucró en el abuso de sustancias junto a su padre. Le llevaría más de una década lograr la sobriedad. Sin tumultuosa vida personal, Curtis emprendió otro viaje matrimonial, esta vez con Jill Vandenberg, quien tenía sorprendentes 46 años menos. A pesar de su notable brecha de edad, Vandenberg, una exmodelo de lencería convertida en entusiasta ecuestre, encontró terreno común con Curtis en su pasión por atar caballos maltratados y descuidados. Juntos, establecieron un santuario dedicado a estos animales. Sin embargo, la dedicación de Curtis a su nuevo amor, sus lazos duraderos con su pasado. En una sorprendente revelación detallada en su libro de 2009, The Making of Some Like It Hot, Curtis hizo explosiva sobre su supuesta aventura con Marilyn Monroe durante el rodaje de la icónica película. A pesar de estar ambos casados con otras personas, Curtis afirmó que él y Monroe se involucraron en un romance clandestino. Aunque la aventura permaneció oculta durante años, Curtis, citando no solo el secreto necesario debido a sus estados matrimoniales, sino también la confesión de la propia Monroe sobre la aventura a su entonces Arthur Miller. Curtis dejó al mundo boquiabierto cuando reveló que durante su aventura, Monroe informó a su entonces esposo, Arthur Miller, y soltó otra bomba. Estaba embarazada del hijo de Curtis. Trágicamente, Monroe sufrió un aborto espontáneo. Un evento desgarrador no era raro para ella, ya que anhelaba tener hijos, pero luchaba por llevar un embarazo a término. Últimos años y la batalla por su fortuna. Si bien Curtis había estado pintando durante años, fue a principios de los años 2000 cuando su talento comenzó a recibir reconocimiento público. Insatisfecho con sus, Curtis dirigió su atención más seriamente hacia la pintura. Su obra, especialmente La Mesa Roja, incluso fue exhibida en el prestigioso Museo Met. A pesar de su nuevo éxito en el mundo del arte, Curtis siguió comprometido con su carrera cinematográfica. En su último esfuerzo cinematográfico, Curtis interpretó a un personaje llamado Schwartz, su apellido original de sus raíces en el Bronx. Después de soportar críticas trabajadora, fue apropiado para Curtis reclamar su antiguo nombre en la pantalla. Sin embargo, este papel marcó el fin de una era para Curtis, ya que rápidamente en el ocaso de su vida. En sus últimos días, Curtis enfrentó la realidad de su salud deteriorada y con el corazón apesadumbrado, conmovedora a un fotógrafo que lo visitaba. Expresando su conciencia de su frágil condición, humildemente preguntó: «¿No estoy bien en este momento? ¿Me un favor? ¿Podrías capturarme como un ícono una vez más?» Fue una súplica conmovedora que reflejaba su deseo de ser recordado en su mejor momento de sus luchas de salud. Apenas 2 años después de su último papel en el cine, la vida de Curtis llegó a su fin debido a un paro cardíaco a la edad de 80, falleciendo pacíficamente en su casa cerca de Las Vegas. Sin embargo, incluso en la muerte, el legado de Curtis no estuvo libre de controversia. Después de su fallecimiento, su familia se encontró envuelta en una angustiosa disputa por su patrimonio. A pesar de las garantías a sus esposas e hijos vistos, el último testamento de Curtis reveló una sorprendente revelación. Si bien reconoció la existencia de sus hijos, dejó su substancial fortuna únicamente a su esposa en ese momento, Jill Vandenberg. Este giro inesperado dejó a sus hijos comprensiblemente consternados, pugnar el testamento. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Vandenberg heredó todo, dejando a la familia de Curtis lidiando con la decepción e su futuro financiero. Ha habido muchas especulaciones sobre si la herencia de Vandenberg fue obtenida legítimamente o si ella orquestó un plan de Curtis
desviándola de sus numerosas esposas e hijos. La repentina alteración de su testamento, apenas 6 meses antes de su fallecimiento, sospechas. Sin embargo, en medio de la controversia, hay indicios de que Curtis realmente encontró la felicidad con su sexta esposa. Ante su deseo de no tener a nadie más en su vida, además de ella, lo que lleva a algunos a interpretar el cambio en el testamento como un gesto de agradecimiento. Sin embargo, las verdaderas intenciones detrás de la revisión siguen siendo motivo de especulación, dejando la verdad envuelta en revelación impactante. Añadiendo a la complejidad de los últimos años de Curtis, surgió una revelación incómoda durante una entrevista en 2008. De estar casado con Vandenberg en ese momento, Curtis declaró abiertamente que su verdadero amor no era su esposa, sino su ex compañera de trabajo, Gloria. Tal admisión franca sin duda agregó tensión a su relación, especialmente considerando la naturaleza pública de la declaración. Además, la afirmación de relación romántica con Marilyn Monroe y su supuesto embarazo con su hijo levantaron cejas. Su descripción de su relación en su libro sobre Monroe generó esos sectores. Dada la historia de Curtis de presentar relatos variados de sus interacciones con Monroe a lo largo de los años, incluyendo como colegas enemistados surgieron dudas sobre la credibilidad de su narrativa, lo que llevó a preguntas sobre la probabilidad de tal escenario. Tony Curtis dejó una marca emergiendo como un galán perdurable admirado tanto por hombres como por mujeres. Una de sus contribuciones más memorables a la historia del cine fue la de Spartacus, en la que su personaje baña al de Laurence Olivier, un momento que tardó 4 décadas en ser incluido en la película. Los persistentes llevaron a la inclusión de la escena, con Anthony Hopkins asumiendo el papel del fallecido Olivier. Hoy en día, esta escena es en el cine LGBTQ+, destacando el impacto de Curtis más allá de las normas de género tradicionales. A pesar de sus icónicos las normas de género en la pantalla, Curtis se mantuvo reservado sobre su vida personal, particularmente en lo que respecta a sus intereses románticos. Surgió sobre su sexualidad, dada su participación en películas como Some Like It Hot y Spartacus. Sin embargo, Curtis afirmó consistentemente, enfatizando su admiración por sus colegas LGBTQ+, mientras mantenía su propia orientación. Sin embargo, reconoció abierto aventurero al llegar a Hollywood, recordando humorísticamente sus abundantes encuentros románticos con hombres, mujeres e incluso animales, vida privada del que no siempre hablaba abiertamente. Tony Curtis se destacó entre otros protagonistas de su época, cautivando a las mujeres con su ego y su estilo único. Sus ojos azules suaves, labios llenos y apariencia impecablemente cuidada, incluido su peinado cuidadoso, lo distinguieron como un símbolo de una belleza masculina nueva y feminizada. De hecho, su peinado icónico dejó una impresión tan duradera que Ainsley lo adoptó como parte de su look característico después de verlo en un acomodador de cine. Sin embargo, no todos los aspectos del legado de Curtis son celebrados. Su fallecimiento surgió una acusación escandalosa que involucraba a la actriz Kim Novak. En 1958, Novak afirma que Curtis le puso en una fiesta, lo que hizo que se despertara a la mañana siguiente, sin recordar los eventos que ocurrieron después de consumir la bebida proporcionada por Curtis. Arrojó una sombra sobre la reputación de Curtis, dejando preguntas sin respuesta sobre su comportamiento fuera de la pantalla. Al reflexionar sobre la vida y el